La carrera contra el Congreso y el ultimátum de 5 horas. Buenas noches o buenos días, dependiendo de dónde nos sintonicen. Bienvenido una vez más a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy el destino de la guerra ha quedado definido en una sala secreta del Kremlin. El enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner acaban de terminar una reunión constructiva de 5 horas con Vladimir Putin. Y bueno, nos encontramos con una fecha límite de enero. Esta reunión es el corazón de una carrera de vida o muerte. Analizaremos por qué Trump y su equipo se apresuran a cerrar el acuerdo de paz antes del 30 de enero. La fecha límite impuesta por el Congreso, que amenaza con liberar $60,000 millones en ayuda y sanciones devastadoras contra Rusia. Hablaremos de la triple estrangulación de Kiev. En este video desvelaremos la triple pinza que está forzando a la rendición de Kiev. La revelación de Ushakov. Conocemos la estructura del plan de 27 puntos en 4 documentos y confirmamos que el obstáculo principal es el territorio, pero el plan ya incluye el gran incentivo para Moscú, la cooperación económica futura. La traición de Europa. La presión es total. El ministro de Exteriores de Alemania exige a Ucrania concesiones dolorosas y la OTAN debate formalizar la negación a la membresía de Kiev. Y el colapso financiero. La noticia más devastadora, yo diría, es el Banco Central Europeo, el BCE, que se niega a entregar los 140,000 millones de euros de activos rusos congelados, cerrando la principal línea de vida financiera de Ucrania y confirmando que no hay dinero gratis para seguir luchando. El destino de Zelensky está sellado. El acuerdo de paz no se negocia en Kiev, sino en contrarreloj en Washington. Así que comencemos con este análisis de última hora. Moscú llevó a cabo negociaciones de Vladimir Putin con el representante de Trump, Steve Witkoff, y su yerno, el yerno de Trump, Jared Kushner, que no tiene ningún estatus diplomático oficial. El plan de Trump es una buena base para el trabajo de mediación en Ucrania, ha afirmado hoy Dmitry Peskov. Y Witkoff y Kushner, después de las negociaciones de hoy con Putin, se reunirán con Zelensky en algún lugar de Europa, según Axios. The Times considera que Kushner reemplaza al secretario de Estado Rubio en las negociaciones con Putin y lo ha alejado de la misión diplomática clave. Rubio no se ha opuesto ante los europeos, pero Trump le urge llegar a un acuerdo. Y ya sabemos que con Marco Rubio pues no se puede llegar a un acuerdo. Principalmente si se refiere a la paz y al... Ustedes conocen a Rubio y cuáles son sus verdaderas intenciones, ¿no? Diabólicas. ¿Por qué los plazos temporales son tan estrictos? ¿Por qué Trump y su equipo se apresuran a firmar acuerdos de paz? La cuestión es que Trump tiene todo muy mal en el Congreso. De hecho, no tiene una mayoría. Durante el tiempo de Trump, el Congreso fue desestabilizado, poniéndolo en un shutdown. Hasta el 30 de enero de 2026 está vigente una resolución de extensión que prolonga el financiamiento del presupuesto. La aprobación del presupuesto se pospone y con él también se pospone la aprobación de proyectos de ley que se presentan junto con el presupuesto. El acta de apoyo a Ucrania de 2025 que promovieron senadores de ambos partidos prevé aproximadamente $60,000 millones del presupuesto de Estados Unidos para apoyar a Ucrania. ¿Ok? Este mismo proyecto de ley también establece un procedimiento para la confiscación de activos rusos congelados en Estados Unidos. Esto es de, si no me equivoco, de 4 a 5,000 millones de dólares para su posterior uso en apoyo a Ucrania. Además, se presentan 2 proyectos de ley sobre sanciones. El acta de sanciones contra Rusia de 2025 otorga al presidente el derecho de imponer sanciones extremadamente estrictas contra Rusia y los países que continúan comprando sus recursos energéticos, incluyendo impuestos de hasta un 500%. El segundo es el paquete Mix-Hoyer, que refuerza las sanciones secundarias contra los bancos, traders, empresas marítimas, compañías de seguros y gobiernos que ayudan a evadir las restricciones sobre el petróleo.
la flota negra y el importe de alta tecnología, y al mismo tiempo limita la posibilidad de la Casa Blanca de debilitar las sanciones ya vigentes sin el consentimiento del Congreso. La estrategia de los republicanos en el Senado es vincular la ayuda adicional a Ucrania y el bloque de sanciones estrictas con una agenda presupuestaria más amplia, y la consideración de estos proyectos de ley está vinculada al comercio presupuestario general, incluso si formalmente los bills van por separado. Previo a todos estos proyectos, la ley, hay apoyos en el Congreso y hay todas las razones para considerar que todo esto se aprobará junto con el presupuesto en enero. Si Trump no vuelve a cancelar la votación y no propone una nueva resolución de extensión, además de la asignación de ayuda a Ucrania y la introducción de sanciones contra Rusia y sus socios, el Congreso tiene una actitud muy negativa sobre cómo se llevan a cabo las negociaciones con Rusia. La mayoría apoya la asignación de ayuda a Ucrania. Consideran que se debe hablar con Rusia desde la posición de la fuerza. Por lo tanto, tan pronto como el Congreso se resuelva con el presupuesto, comenzará a resolverse también con las negociaciones. Debido a esto, hay una carrera. Detener la guerra en Ucrania hasta el final de enero es ideal para Trump. ¿Logrará hacerlo? No está seguro, pero digamos que lo intenta, ¿verdad? Así que, detallando las reuniones de Putin con Witkoff y Kushner en Moscú, se explica la urgencia de la delegación de Trump. Reunión clave. Putin se reúne con Witkoff y Jared Kushner, sin estatus diplomático. Peskov afirma que el plan de Trump es una buena base, ¿verdad? Y el margen de maniobra. Se planea una reunión posterior con Zelensky en algún lugar de Europa, y The Times señala que Kushner reemplaza al diplomático Rubio, ya que Trump le urge el acuerdo. Así que nos encontramos con ciertos puntos claves, ¿no? Esa amenaza presupuestaria, ¿no? La resolución de extensión del financiamiento presupuestario que vence el 30 de enero de 2026. La ley de apoyo, ¿no? El acta de apoyo de Ucrania de 2025, que incluye $60,000 millones en ayuda y la confiscación de 4 o 5 mil millones de activos rusos congelados. Está vinculada a la aprobación del presupuesto. El bloque de sanciones. 2 proyectos de ley de sanciones extremadamente severas, acta de sanciones y el paquete Mick-Hoyer, también están listos para su aprobación. Y la actitud del Congreso, que la mayoría en el Congreso apoya la ayuda, quiere sanciones estrictas y cree que se debe negociar con Rusia desde la posición de fuerza. Consecuentemente, nos encontramos con la carrera, ¿no? Si el presupuesto se aprueba en enero, todos esos proyectos de ley seguirán. Por lo tanto, detener la guerra en Ucrania antes de finales de enero es el objetivo primordial e ideal para Trump. Aquí podemos ver un control geopolítico versus un caos doméstico, ¿verdad? O el caos doméstico. Hay que comenzar con la ironía, ¿no? Mientras Putin puede dictar los términos de la paz, como vimos en el video anterior, Trump está operando bajo una severa restricción de tiempo impuesta por su propio Congreso. La presencia de Kushner, el ejecutor no diplomático, y la marginación de Rubio confirman la urgencia de Trump. Necesita un acuerdo rápido para evitar que el Congreso tome el control de la política exterior a través del presupuesto. La presión del paquete triple, ¿no? Si Trump no logra el acuerdo antes del 30 de enero, la aprobación del presupuesto desbloquearía un paquete triple catastrófico para Rusia. $60,000 millones en ayuda masiva a Ucrania, confiscación de miles de millones de activos rusos, sanciones secundarias devastadoras, incluyendo el impuesto de 500% y la restricción a la Casa Blanca para levantarlas. Esto obligaría a Rusia a enfrentar una guerra de desgaste mucho más larga y costosa. Ahora, ese significado de la buena base, la declaración de Peskov de que el plan de Trump es una buena base, yo diría que es crucial. Implica que el plan de Trump mitiga o al menos evita la aprobación de paquete de sanciones y ayuda del Congreso. Por lo tanto, Moscú podemos ver que está colaborando activamente con Trump para que su plan, pues, es la alternativa, podríamos decir, menos dañina frente a la agenda belicista del Congreso estadounidense. Ahora, esa reunión de Zelensky,
El hecho de que Kushner y Witkoff se reúnan con Zelensky después de verse con Putin confirma la jerarquía. El encuentro con Kiev es el acto de cierre, donde se le informará a Zelensky qué concesiones debe aceptar para que Trump pueda llevar el acuerdo al Congreso antes de que finalice enero. Ahora bien, noticias de última hora. Hemos recibido información del sitio oficial del Kremlin, donde encontramos los comentarios del asesor presidencial ruso Yuri Ushakov sobre la reunión de Vladimir Putin con el enviado especial del presidente estadounidense Stephen Witkoff. Ushakov sale y se presenta a una inmediata rueda de prensa donde hay un intercambio de preguntas, pero él empieza así haciendo esta presentación. Yuri Ushakov dice: todos saben que la conversación de nuestro presidente, que recibió a dos representantes del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, acaba de terminar. Por eso les digo, estas son noticias de última hora. Y dice, la conversación fue muy útil, constructiva, muy informativa y no duró 5 minutos, sino 5 horas. Es decir, hubo una oportunidad de discutir en detalle las perspectivas de un mayor trabajo conjunto para lograr un acuerdo pacífico a largo plazo de la crisis ucraniana. Por supuesto, discutimos con nuestros colegas estadounidenses el contenido de estos proyectos. Esos documentos que los estadounidenses entregaron a Moscú hace algún tiempo, revisamos estos documentos. No discutimos la redacción específica, las propuestas estadounidenses específicas, sino la esencia de lo que es inherente a estos documentos estadounidenses. Podríamos estar de acuerdo con algo y el presidente lo confirmó a sus interlocutores. Algo causó críticas por nuestra parte y el presidente tampoco ocultó nuestra actitud crítica, incluso negativa, hacia una serie de propuestas. Pero lo principal es que hubo una discusión muy útil y lo más importante, me gustaría enfatizar una vez más que las partes expresaron su disposición a seguir trabajando juntas para lograr un acuerdo pacífico a largo plazo en Ucrania. Se discutieron problemas territoriales específicos, sin los cuales no vemos la resolución de la crisis. Por supuesto, se discutieron las enormes perspectivas de cooperación económica futura entre los dos países. Por cierto, esto se discutió mucho antes en reuniones anteriores, pero ahora se enfatizó que si realmente queremos cooperar, hay enormes oportunidades para esto. Necesitamos mostrar un deseo real por ello, tanto en Moscú como en Washington. En general, una conversación muy útil y buena. Y por supuesto, comenzó con el hecho de que los representantes de Trump transmitieron saludos y los mejores deseos de su presidente, Vladimir Putin. Y a su vez, nuestro presidente pidió a sus socios que enviaran saludos amistosos a Trump. Y transmitió, por supuesto, no solo saludos amistosos, sino que también pidió transmitir una serie de señales políticas importantes que sus interlocutores grabaron y, por supuesto, informarán sobre ello en Washington. Aquí se le hace la primera pregunta. Pregunta. En general, ¿qué señales transmitió Rusia? ¿Qué recibió de los Estados Unidos? ¿Está planeada la próxima reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump? Yuri Ushakov. Acordamos que a nivel de representantes, asistentes y otros representantes continuaremos los contactos con los estadounidenses, en particular con estas dos personas que vinieron hoy al Kremlin. En cuanto a una posible reunión a nivel presidencial, dependerá del progreso que podamos lograr en este camino, cuando trabajaremos duro y persistentemente a través de asistentes, representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y otros departamentos. Siguiente pregunta. Inicialmente, unos 28 puntos del plan de Trump aparecieron en los medios de comunicación. Luego se informó que fueron reducidos y cambiados. ¿En qué medida se ha conservado esta lista en principio y al menos de cuántos elementos podemos hablar? Yuri Ushakov. Si la pregunta es sobre los puntos, entonces había un documento que contenía 27 puntos. Nos lo entregaron, nos lo conocimos, por supuesto, aunque no trabajamos en la redacción y no hubo discusiones con colegas estadounidenses sobre este asunto. Luego recibimos algunos documentos más, a saber, 4 documentos que también se discutieron hoy en la reunión de nuestro presidente con Witkoff y Kushner. Pregunta. Lo principal, probablemente, es la cuestión territorial después de todo.
Respuesta de Yuri Ushakov. Lo mencioné entre los temas que se discutieron, por supuesto. Él es lo más importante para nosotros y para los estadounidenses también. Se refiere a la situación territorial. Pregunta, ¿de qué manera se discutió? ¿Se ha encontrado algún compromiso? Yuri Ushakov. Hasta ahora no se ha encontrado ninguna opción de compromiso, pero algunos desarrollos estadounidenses parecen más o menos aceptables, pero necesitan ser discutidos. Algunas de las palabras que se nos ofrecieron no nos convienen, es decir, el trabajo continuará. Esta es realmente una de las preguntas más importantes. Siguiente pregunta. Dijiste, estuvimos de acuerdo con algo, no estuvimos de acuerdo con algo. Tal vez puedas decirnos, por ejemplo, ¿a qué aceptaste? Yuri Ushakov contesta. ¿Entiendes? Acordamos con nuestros colegas estadounidenses que no revelaremos la esencia de las negociaciones. Es bastante lógico. Las negociaciones fueron completamente cerradas y en secreto. Por lo que sé, los colegas estadounidenses ahora han ido a la embajada, se reportarán a Washington, luego irán a Washington e informarán personalmente al presidente Trump sobre lo que discutieron con el presidente Putin en el Kremlin. Pregunta, ¿no irán a Kiev? ¿No lo compartió con usted? Yuri Ushakov contesta, no nos prometieron que irían a Kiev, pero sí que regresarían a casa, a su Washington natal, o algo así. ¿Ok? O sea que acá se desmiente lo que ha dicho Axios, ¿no? Pregunta, Kushner, ¿podemos decir que esta es una nueva cara en las negociaciones? ¿Conseguiste ponerte en contacto con él de alguna manera? Yuri Ushakov dice, ¿sabes? Sí, esto es suficiente. Se podría decir una cara nueva, pero él y Witkoff trabajaron muy fructíferamente en el Medio Oriente, como sabes, y los logros en Gaza. Solo en el trabajo, no solo de Witkoff, no solo de otros representantes de los Estados Unidos, sino también de Jared Kushner, por supuesto. Y ahora hace algún tiempo se unió al expediente ruso-estadounidense y ucraniano. Y en particular tomó, por lo que entiendo, un papel activo en la preparación de estos documentos que nos fueron transferidos. Pregunta, dijiste que había un plan de 27 puntos y que se entregaron 4 documentos más a Moscú. ¿Cuáles son estos otros 4 documentos? Yuri Ushakov. No puedo revelar la esencia de estos documentos. Dije que todos ellos se referían a una solución pacífica a lo largo de la crisis en Ucrania. Al principio había una opción. Luego esta opción se refinó y aparecieron 4 en lugar de un documento. No puedo decir más que eso. O sea que es el mismo documento dividido en 4, por decirlo así. Pregunta, ¿se ha discutido de alguna manera la posición de los europeos, incluido su llamado plan alternativo? Yuri Ushakov. Nuestro presidente, por supuesto, evaluó las acciones destructivas que vemos de los europeos en el contexto del acuerdo. Pregunta, ¿crees que nos acercamos o nos acercamos más después de las negociaciones? Yuri Ushakov, no más. Eso es seguro. Pero todavía hay mucho trabajo por hacer, tanto en Washington como en Moscú. ¿Se acuerda? Y los contactos continuarán. Pregunta, en términos de tiempo, ¿está claro cuándo es posible la próxima reunión? Yuri Ushakov, los colegas volarán a casa, discutirán los problemas que se plantearon hoy y luego creo que se vendrán a nosotros por teléfono y continuaremos la discusión. Así que aquí termina la entrevista, o por lo menos lo que ha ofrecido el sitio oficial del Kremlin. Podemos que Yuri Ushakov revela detalles sobre la reunión de 5 horas entre Putin, Witkoff y Kushner. Y podemos ver el tono y duración, ¿no? La conversación fue muy útil, constructiva, muy informativa y duró 5 horas. Hay un contenido del plan. Se discutieron 27 puntos iniciales que luego se refinaron a 4 documentos diferentes enfocados en la resolución pacífica a largo plazo. Hubo acuerdos y desacuerdos. Hubo puntos en los que Rusia pudo estar de acuerdo y otros que causaron una actitud crítica, incluso negativa. El punto central. Los problemas territoriales específicos se discutieron como el tema más importante para ambas partes. Sin compromiso aún,
No se encontró ninguna opción de compromiso en el tema territorial, aunque algunos desarrollos estadounidenses parecen más o menos aceptables. Así que el trabajo continuará. Perspectivas futuras. Se discutieron las enormes perspectivas de cooperación económica futura entre Estados Unidos y Rusia. Y hay que hablar que esto ha sido un proceso secreto. Las negociaciones fueron completamente cerradas y en secreto. La ruta de Kushner-Witkoff. No prometieron ir a Kiev. Dice que regresarán a Washington para informar personalmente a Trump. Y el factor Kushner. Kushner es presentado como una cara nueva, con logros en Oriente Medio, que tomó un papel activo en la preparación de los documentos del acuerdo. Y Europa. Muy importante lo que ha dicho Europa. Putin evaluó las acciones destructivas de los europeos en el contexto de acuerdo. Así que podemos ver que la duración como indicador de la seriedad del asunto, ¿no? La conversación de 5 horas y el tono constructivo confirman la tesis del video anterior. El plan de paz de Trump es la única alternativa viable para Rusia, dadas las amenazas del Congreso de enero. Rusia le está dando a Trump la seriedad y el tiempo que necesita para construir una base sólida para el acuerdo. Esa estructura del acuerdo, ¿no? Los 27 puntos en 4 documentos. La revelación de la estructura del plan, 27 puntos iniciales, refinados en 4 documentos, es la prueba de que el acuerdo es altamente complejo y detallado y cubre todos los aspectos de la relación futura, no solo un simple alto al fuego. Los 4 documentos probablemente representan las secciones clave de territorio, el punto difícil, la neutralidad y seguridad de Ucrania, confiscación de activos rusos y cooperación económica futura, el incentivo, ¿no? El obstáculo territorial es real, es la línea roja rusa. Ushakov es categórico. No se ha encontrado ninguna opción de compromiso en el tema territorial y este es el punto más importante. Esto confirma que la resistencia de Moscú a ceder en las nuevas realidades en la tierra, Pakrovsk, Kupiansk, es absoluta. Sin embargo, el hecho de que algunos desarrollos estadounidenses parecen más o menos aceptables sugiere que el plan de Trump ya incluye las concesiones territoriales que Moscú requiere. Pero la redacción o las fronteras exactas aún están, podríamos decir que se están puliendo. El incentivo de la cooperación económica. La mención de las enormes perspectivas de cooperación económica futura es el gran incentivo ofrecido por Trump a Rusia. Este es el negocio del que hablaban los aliados de Kiev. El acuerdo de paz no solo es el fin de la guerra, sino el inicio de un nuevo alineamiento económico entre Estados Unidos y Rusia, y posiblemente a expensas de Europa. ¿Sí? El rechazo a Kiev, la ruta a Washington. Ushakov afirma que Witkoff y Kushner no van a Kiev después de la reunión. Esto anula la idea de que la reunión con Zelensky fuera el próximo paso inmediato y en cambio subraya que la fase crucial es el informe directo a Trump. La decisión final se tomará en Washington, no en Kiev. El papel de Kushner, podríamos decir, el arquitecto del pacto. Kushner no es un mero observador, es una cara nueva con experiencia en pactos complejos, Oriente Medio, que ha tomado un papel activo en la elaboración de los documentos. Esto refuerza la idea de que el acuerdo es una transacción estratégica de alto nivel, supervisada personalmente por el círculo íntimo de Trump. Por eso la lejanía y el desplazamiento de Marco Rubio. Ahora, mientras tanto, Zelensky en Irlanda celebró una reunión con su delegación negociadora y declaró que si las negociaciones de Witkoff-Kushner con Putin se desarrollan bien, dice, nos reuniremos con Trump muy pronto. Parece que Zelensky espera que en Moscú se le presente a Putin un plan que le satisfaga y que Moscú lo acepte. Zelensky mencionó los temas más sensibles en el plan de paz: las cuestiones territoriales, los activos congelados de Rusia y las garantías de seguridad. Y también expresó sus expectativas. Y cito, palabras de Goblin Verde. Agradecemos a los Estados Unidos por estar dispuestos a ser garantes de esta seguridad, pero queremos entender estas garantías.
Agradecemos a Europa que vea a Ucrania en la Unión Europea y para nosotros esto es parte de las garantías de seguridad. Pero la pregunta es ¿cuándo? ¿En este siglo estaremos en la Unión Europea o en el siguiente? Es decir, la certeza es lo que necesitamos, dijo Zelensky. Recuerden que los Estados Unidos intencionalmente introdujeron el plan en las formulaciones más vagas, podríamos decirle, ¿no? Y nos encontramos que Ucrania tendrá que hacer concesiones dolorosas para alcanzar un acuerdo de paz. Posiblemente incluso se necesitará realizar un referéndum. Informó de repente, así de la nada, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Waitful. Y en la OTAN no hay consenso para la entrada de Ucrania, afirmó el secretario general de la alianza, su gerente, Mark Rutte Tutti Frutti. Pero el asunto no es el consenso. Hoy no existe, pero mañana podría aparecer. Y lo que se discute es que Rusia exige que Ucrania abdique de la OTAN. También se discutió la opción en que la alianza oficialmente se niegue a la perspectiva de entrada de Kiev y fije eso en sus documentos. Y aquí nos encontramos con puntos claves de última hora, yo diría. Zelensky en la nebulosa, ¿no? Zelensky en Irlanda dice que si las negociaciones con Putin y Kushner salen bien, nos reuniremos con Trump muy pronto. Espera que el plan satisfaga sus expectativas. Muestra frustración por la falta de certeza en las garantías de seguridad y el ingreso a la Unión Europea. Alemania capitula. Esto es increíble. El ministro de Exteriores de Alemania, Waitful, declara que Ucrania tendrá que hacer concesiones dolorosas y probablemente requerirá un referéndum. La OTAN cede. El secretario general de la OTAN, Rutte, confirma que se está discutiendo la opción de que la alianza niegue oficialmente la perspectiva de entrada de Kiev y la fije en sus documentos, cediendo a la demanda central de Rusia, ¿no? Así que nos encontramos con la ingenuidad de Zelensky versus la realidad de Ushakov. Vemos contrastar la esperanza de Zelensky que el plan lo satisfaga con lo que Ushakov ha revelado, ¿no? La realidad. Kushner y Witkoff van a Washington, no a Kiev. Otra realidad. El tema territorial está estancado porque Rusia no cede. La frustración de Zelensky sobre la falta de certeza en las garantías confirma que Estados Unidos ha introducido formulaciones intencionalmente vagas en el plan. Algo así como eludir el artículo 5, ¿no? Dejando a Ucrania vulnerable y neutral, lo que es la base del acuerdo, ¿no? Y Alemania, que impone las concesiones dolorosas, ¿no? La traición europea. La declaración del ministro de Exteriores de Alemania, Waitful, es un cambio de juego dramático. Ese rechazo al territorio. Esta es la primera vez que un funcionario de alto nivel de un aliado clave de la Unión Europea afirma públicamente que Ucrania debe ceder territorio. Concesiones dolorosas. Y que esto debe ser legitimado con un referéndum. Y podemos ver la alineación con Trump, ¿no? Esto socava la supuesta agenda de guerra de Europa que Putin acusó de tener y alinea a Alemania con la presión de Estados Unidos y Rusia para que se firme la paz. ¿Verdad? La sentencia de muerte de la OTAN. Yo diría que esto es el triunfo estratégico de Putin. Esa admisión de Rutte es la mayor victoria estratégica para Putin. La discusión en la OTAN sobre fijar en esos documentos la renuncia a la membresía ucraniana cumple la demanda rusa más importante. Si la OTAN formaliza esta negación, no solo es el fin del sueño ucraniano, sino la validación de la exigencia de Rusia de que la expansión de la OTAN es una línea roja inaceptable, cerrando la puerta a la seguridad occidental para Kiev. En conclusión, Kiev está recibiendo un ultimátum desde todos los flancos. Mientras Rusia avanza militarmente y exige el bloqueo marítimo, el aliado más grande de Estados Unidos
Trump-Kushner, y un socio clave de la Unión Europea, Alemania, ahora exigen a Kiev que acepte la pérdida territorial y la neutralidad. Ahora, siguiendo con noticias, en Estados Unidos, pues detuvieron la entrega de ciertos tipos de armas a Ucrania, informó el inspector general del ejército alemán al periódico The Atlantic. No se especifica cuándo ocurrió esto ni qué nombres se mencionan. El funcionario se queja de que no puede contactar a los estadounidenses y actúa a través del consulado alemán en Washington, donde hay una persona que intenta encontrar a alguien en el Pentágono. En Europa se está reconociendo que son ellos los que impiden la paz. Si no fueran los europeos, Putin y Trump habrían llegado a un acuerdo hace mucho tiempo, dijo un funcionario francés al Wall Street Journal. Y el Banco Central Europeo se negó a apoyar el pago a Ucrania de 140 mil millones de euros a cargo de los activos congelados de Rusia. Las fuentes del Financial Times informaron. El BCE llegó a la conclusión de que la propuesta de la Comisión Europea en esencia equivale a financiar directamente a los gobiernos de los países de la Unión Europea, lo cual está prohibido por la legislación europea y los principios del funcionamiento del BCE, del Banco Central Europeo. Consecuentemente, el ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica llamó a la Unión Europea a abandonar la expropiación de los activos de Rusia. El jefe del ministerio la llamó una aventura y propuso financiar a Kiev mediante un préstamo europeo clásico. Y para variar, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que debido al empeoramiento de la situación en la frontera con Bielorrusia, la Unión Europea prepara nuevas sanciones contra Minsk. Estados Unidos suaviza las sanciones contra Minsk mientras que von der Leyen las endurece. Así que nos encontramos con más puntos claves también de última hora. El congelamiento de armas de Estados Unidos. Estados Unidos ha detenido la entrega de ciertos tipos de armas a Ucrania. Un inspector alemán se queja de la falta de comunicación y la opacidad del Pentágono. La confirmación de la obstrucción. Un funcionario francés admite al Wall Street Journal que si no fueran los europeos, Putin y Trump habrían llegado a un acuerdo hace mucho tiempo. Y vemos ahora este colapso financiero, ¿no? El Banco Central Europeo, el BCE, se niega a apoyar el pago a Ucrania de 140 mil millones con activos rusos congelados, citando que viola la legislación europea. Prohibición de financiar directamente a gobiernos de la Unión Europea. Y la opción de la expropiación, ¿no? Bélgica se une al BCE, llamando a la expropiación de activos rusos una aventura y proponiendo en su lugar un préstamo europeo clásico. Y seguimos con el caos de sanciones. La Unión Europea, von der Leyen, endurece las sanciones a Bielorrusia, mientras Estados Unidos las suaviza, mostrando una descoordinación total. Este es el cierre del grifo militar de Estados Unidos. La detención de la entrega de armas por parte de Estados Unidos es la prueba de fuego de que el ultimátum de Witkoff es real. No es una amenaza, es una acción directa que estrangula la capacidad militar de Ucrania de resistir en el frente. El pánico del inspector alemán, que no puede contactar al Pentágono, demuestra que la administración de Trump está actuando con total opacidad hacia sus aliados europeos, manteniendo el control absoluto sobre el proceso de paz y la presión sobre Kiev. La traición financiera. El BCE dice no. Esta es la noticia, yo diría, más devastadora para Kiev. El rechazo de la BCE a liberar los 140 mil millones de euros, pues anula la mayor fuente de financiación que Ucrania esperaba y elimina el último gran elemento de negociación que Europa tenía en la mesa. Implicación legal. Al citar la ley europea, el BCE refuerza la postura legal de que la expropiación es inviable y peligrosa, validando la postura de Bélgica y debilitando la posición de los halcones de la Comisión Europea como von der Leyen. El nuevo lazo al cuello, ¿no? En lugar de recibir fondos gratuitos,
Kiev será forzada a depender de un préstamo europeo clásico, como sugiere Bélgica, sumiéndola en una deuda masiva a largo plazo que compromete su futuro financiero. Así que Europa se desintegra y cede a la agenda, ¿no? La cita del funcionario francés confirma la narrativa de Putin. Los europeos han sido el obstáculo. Ahora, con el BCE y Alemania pidiendo la rendición territorial y financiera, la posición europea está en una total desintegración. Caos en sanciones. La disparidad en las sanciones a Bielorrusia. Estados Unidos suaviza, la Unión Europea endurece. Es la prueba de que ya no existe una estrategia unificada en Occidente. La administración de Trump está dispuesta a utilizar la flexibilización de sanciones, incluso en aliados rusos como Bielorrusia, como palanca para acelerar el acuerdo con Putin antes de la fecha límite de enero, ignorando completamente las prioridades de la Unión Europea. En conclusión, Kiev está siendo sometida a una presión de triple estrangulamiento. Militar, cierre del grife de la Unión de Estados Unidos. Diplomática, exigencia de cesión territorial por parte de Alemania y la OTAN. Y financiera, el colapso de los activos rusos congelados. La ventana de oportunidad de Trump para cerrar la paz antes del fin de enero se ha convertido en el tiempo límite para la rendición de Ucrania. Y con esto hemos llegado al final de la línea, ¿no? La evidencia recopilada esta noche demuestra que Ucrania no solo ha perdido su soberanía diplomática, sino que ha perdido todo su poder de negociación frente a la fecha límite impuesta, pues, por el Congreso de Estados Unidos. Es el estrangulamiento final. El informe de Ushakov revela que el tema territorial sigue siendo el punto de fricción, pero la presión para Kiev es ahora insoportable. Todas las palancas de apoyo occidental se están cerrando al mismo tiempo. El grifo militar, el eje político y la vida financiera. En el grifo militar, Estados Unidos ha detenido entregas claves de armas. En el eje político, Alemania y la OTAN han abandonado a Ucrania exigiendo la rendición territorial y la neutralidad formal. Y en la línea de vida financiera, el rechazo del BCE a liberar los 140.000 millones de euros elimina el último gran fondo disponible para Kiev, forzándola a la dependencia de deuda. Es una sentencia, es la sentencia. La reunión de 5 horas en Moscú fue para que Rusia dictara sus términos a la delegación de Trump. El hecho de que Kushner y Witkoff regresen directamente a Washington, evitando a Kiev, subraya que la próxima reunión con Zelensky no será para negociar, sino para presentar las condiciones finales que debe aceptar para que Trump pueda llevar un acuerdo al Congreso antes del 30 de enero. Así que este es el ultimátum de la paz y es un ultimátum de la paz irreversible. Zelensky debe elegir entre una rendición controlada que le ofrece garantías de evacuación y preservación de activos, o la escalada total y el colapso financiero y militar. El tiempo de negociación ha terminado. El tiempo de la aceptación ha comenzado. Y con esto, queridos todos, agradezco su atención a esta edición de qué hablan Geo. Por favor, compartan el video si les ha parecido interesante. Dejen su opinión en los comentarios y denle el me gusta. Suscríbanse al canal, que es de gratis. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.